Buenas tardes, Alejandra. Entonces, vamos a iniciar en donde nos quedamos. Nos quedamos en esta pregunta. En sociales. En esta pregunta número, bueno, no recuerdo la diapositiva, pero esta ya la habíamos visto el día de ayer, porque ahora no recuerdo. Bueno, entonces vamos a continuar desarrollando los ejercicios que tenemos acá para seguir avanzando un poquito más, ¿ya? Entonces, tenemos una horita bien cortita. Entonces, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Ya saben cómo es el asunto. Si tienen alguna pregunta o algo, me lo pueden escribir en el chat con respecto a lo que vamos a seguir revisando. Son temas variados, de acuerdo a lo que se les vaya a tomar en la prueba ser bachillero para ingreso a la universidad. Entonces, empezamos con la siguiente pregunta. Léanla cuidadosamente, por favor, y respondan. Listo, chicos, a ver cómo les fue. La B. Muy bien. Bueno, esta es una pregunta que corresponde a la historia universal. ¿Sí? Historia universal. Y la respuesta es la B. Correcto, muchachos. Muy bien. Bueno, voy a expandirme un poquito más en este tema, más que todo para contextualizar un poco más con respecto a esto de Roma y Grecia cuando fue conquistada, ¿no? Como su nombre lo dice, la cultura greco-latina, ¿sí? Es una mezcla entre la filosofía, entre las ideas, entre la cultura y la fusión de lo que son los pueblos griegos y romanos. Esta fusión se produjo a partir del siglo II a.C. En ese tiempo, los romanos fueron básicamente, podríamos decirle, la casta educada
la que se benefició de esta fusión. A partir de esta fusión hubo más desarrollo a nivel cultural, que hasta ahora influencia ciertas cuestiones con respecto a la educación que se da acá, ¿sí? Debido a la conquista de Alejandro Magno de Macedonia, la civilización helenística floreció desde Asia Central hasta el extremo occidental del mar Mediterráneo. El periodo helenístico, en cierta forma, llegó a su fin con la llegada del Imperio Romano, ¿ya? Por el lado romano, según su tradición, esta cultura inició en el 753 a.C., y tener en cuenta las fechas, con la fundación de la ciudad de Roma por parte de Rómulus, su primer rey. Después siguieron varios reinados hasta 509, cuando nació la República. Bajo la República, Roma comenzó una fase de expansión que la llevó a la conquista de varios territorios. Entonces, a mediados del siglo II a.C., Roma reinaba en todo el Mediterráneo. Luego de ser derrotada en la batalla de Corinto en el 146 a.C., Grecia se convirtió en una especie de protectorado de Roma. La ciudad de Bizancio, bautizada más tarde como Constantinopla, pasó a ser una capital romana. Recuerden que eso quedaba por Turquía, básicamente, ¿no? Entonces, los intelectuales griegos y romanos empezaron a mezclarse. Las epopeyas de Homero inspiraron a Virgilio y Séneca comenzó a escribir con un estilo griego. Este fue el despertar de la cultura greco-romana, ¿no? Muy bien, la respuesta es correcta, porque recuerden que la lucha entre sí para honrar a los difuntos dado origen a la pelea de gladiadores todavía era el Imperio Romano, no era todavía mezclado con Grecia. Eso se mantenía aún dentro de lo que es la cultura romana, ¿ya? ¿Cuál es la influencia, en cierta forma, al mundo hispano? El legado de esta cultura grecolatina constituye la base sobre lo que se ha levantado el armazón de la cultura occidental. Su entramado ha hecho posible los proyectos de construcción y desarrollo de muchas naciones del mundo. El primer periodo fue creado en el año 59 a.C., ¿sí? Por la orden de Julio César, viene a ser el primer periódico creado en ese tiempo. Se llamaba Acta Diurna Romana y este periódico compartía minutas cotidianas de las noticias, negocios públicos e información de eventos sociales y políticos. Este tipo de acta era tallado en piedra o metal. Se exhibía en el Foro de Roma. A menudo se encargaba a los escribas de hacer copias para enviarlas a importantes dignatarios. Imagínense, lo hacían en piedra, no es que lo hacían en papiro, sino en piedra. En la actualidad, la prensa escrita permite compartir información importante sobre acontecimientos sociales y políticos. Esta fue una contribución a la comunicación escrita por parte del Imperio Romano. Luego tenemos el otro aporte que también dio Roma al mundo moderno sobre la República y su sistema legal. Aunque el sistema de la República Romana solo duró del 509 a.C. hasta el 27 a.C., fundó las bases para muchas de las estructuras legislativas actuales y para la democracia moderna. De hecho, en la mayoría de los países democráticos, sus leyes son variantes evolucionadas de la ley romana original. Así pues, esta es posiblemente una de las mayores contribuciones romanas al mundo moderno. También dio un aporte con respecto al concepto de ciudadanía. En la ciudad de Atenas, la condición para participar en política era tener 20 años y haber nacido en Atenas. En Roma, adicionalmente, era imprescindible que todo ciudadano se inscribiera en las listas del censo. Con el tiempo, la ciudadanía dejó de ser estrictamente vinculada al nacimiento y los romanos llegaron a conceder la ciudadanía a extranjeros que hubieran efectuado servicios a Roma. Entonces ahí aparece este famoso concepto de lo que es la ciudadanía, que es un concepto que nos dio Roma.
En cambio, con la filosofía griega fue el fundamento de toda la especulación posterior de la filosofía occidental. Todas las hipótesis planteadas por los antiguos griegos dieron vida a diversas teorías de la ciencia moderna. Incluso, muchas de sus ideas morales fueron incorporadas a las doctrinas de la religión cristiana, como el caso del mundo de las ideas. Igualmente, el pensamiento político de los filósofos griegos ha mantenido su influencia a lo largo de la historia. También, por supuesto, el idioma, entre otro tipo de aportes que dio Roma al mundo moderno. Le trataba de hacerle lo más general posible y sintetizado de cuáles fueron sus aportes generales, más que todo porque este tipo de preguntas están presentes, ¿no? Porque va la trascendencia de la influencia de las culturas antiguas en el mundo moderno. Entonces ya les di un poco así unas pequeñas pastillitas de conocimiento general con respecto a sus aportes. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. Listo, muchachos, a ver cómo les fue con esta pregunta. Vamos a ver, dice la A, la B, la B, la B, la B, la B, la B. Muy bien. Bueno, no es tan complicada esta pregunta. La respuesta es la B. Les voy a hablar un poco más sobre este tema. Correcto, es la B. Vamos a ver, ¿ya? Hay una clasificación con respecto a los derechos, la generación de los derechos, ¿ya? Vamos con los derechos de primera generación. Les voy a mencionar de forma más sintetizada de qué se trata, ¿ya? Son derechos individuales que corresponden con los derechos civiles y políticos. Surgen con la Ilustración, con el proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas en Norteamérica y con la Revolución Francesa,
Acuérdense de eso. Si ven este tipo de preguntas donde les menciona Revolución Francesa, acuérdense que son derechos de primera generación. Estos derechos imponen al Estado la obligación de respetar ciertas obligaciones hacia los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿sí? También derecho a la integridad física, la libertad, la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura, la libertad de religión, entre otros tipos de derechos. Luego, evolucionamos a los derechos de segunda generación. En cambio, este tipo de derechos habla sobre la igualdad o derechos económicos, sociales y culturales. Están fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes, servicios y oportunidades económicas y sociales. ¿Ya? Este tipo de derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. Entre estos derechos están el derecho a una educación adecuada y a una calidad de vida adecuada. Tenemos el derecho al trabajo, el derecho de pertenecer a un sindicato y el derecho a la salud, ¿sí? Ojo con esta información, es súper importante porque hay preguntas que estaba viendo que van directamente o estrictamente a este tipo de derechos que son de segunda generación, ¿sí? Es importante que tomen esta información. Vamos con los derechos de tercera generación. Estos tipos de derechos son colectivos. Habla sobre la solidaridad y también surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este siglo. Muchos de ellos aún están en proceso de ser admitidos y reconocidos. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, derecho de los consumidores o la protección frente a la manipulación genética. Esto es súper importante, ¿no? Aquí se habla sobre la manipulación genética. También tenemos la aparición de este tipo de derechos se debe a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. Y por último, los derechos de cuarta generación. Entonces, este es un derecho muy especial porque está apareciendo en esta época, hace unos cuantos años atrás. Entonces, este tipo de derechos no se le puede ubicar tanto en los de tercera generación porque este tipo de derechos se relaciona con el desarrollo tecnológico, se relaciona con las tecnologías de la información, la comunicación y el ciberespacio, ¿no? Este es un nuevo derecho. Entonces, también habla un poco del derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea. Estos deben ser satelitales o por vía de cable. El derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa y por último tenemos el derecho al habeas data y a la seguridad digital. ¿Qué es esto del habeas data? Bueno, es cuando ustedes dejan una información. Si ustedes han visto cuando, por ejemplo, ahora con estas políticas de los cookies, entonces es parecido a eso, que información encriptada, que aceptas, no aceptas, o cuando rellenas un formulario, en el formulario te mencionan que la información que se va a utilizar no va a usada, no van a enviar a terceros, no con fines lucrativos. A eso se refiere con habeas data. Es como que te quieren decir para qué van a usar los datos que tú les estás dejando, ¿no? Entonces, a eso se refiere los derechos a partir de su generación y sus características principales. Tengan en cuenta esto porque
Este tipo de preguntas están de cajón. Estos sí les están preguntando sobre los derechos y su generación. De forma clara, sencilla y lo más específico posible de característica principal de cada uno. Estudien esto. Estudien esto. Es importante que sepan identificar a qué se refiere cada uno de los derechos. Continuamos con la siguiente pregunta. Listo, chicos. Los leo a ver cómo les fue. ¿Ya? La B, la B, la B, la A. No. Bueno, vamos a ver. La respuesta correcta es la B. ¿Sí? Es la B, no es la A. Vamos con un poco de información con respecto a esto de Mesopotamia. Es bien sabido que fue una de las cunas, es una de las cunas de la civilización humana, casi junto a Egipto, ¿no? Casi al mismo tiempo se desarrollaban, pero más antiguo es Mesopotamia. ¿Ya? Eh, Mesopotamia es el nombre que se le conoce a la zona del Oriente Próximo. Si ustedes se ubican en el mapa geográfico, ¿sí? Está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Consideren que donde estaba Mesopotamia ahora son áreas donde está Irak y la zona limítrofe del norte este de Siria. En ese sector estaba Mesopotamia, ¿no? El nombre de la ciudad es como Ur o Nippur, de héroes legendarios como Gilgamesh, del código Hammurabi, de los asombrosos edificios conocidos como zigurats, provienen de la Mesopotamia antigua. Y hay episodios mencionados en la Biblia con el Torá, como los del libro de Torre de Babel, los hechos ocurridos en esta zona. Para entender un poco más sobre la historia de Mesopotamia, esta está dividida en el imperio arcadio, imperio babilónico, imperio asirio o imperio neobabilónico. Esos son unos datos generales que les estoy mencionando con respecto a Mesopotamia, que dio muchos aportes porque ya el ser humano se empezó a efectuar un asentamiento, ya se empezó a ser sedentario y trabajaba mucho lo que es los cultivos. Empezó a domesticar bastante el cultivo, unos animales y otros
y otro tipo de desarrollo tecnológico que tuvieron en esa época. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Listo, chicos, a ver, los leo a ver cómo les fue. Correcto, no me respondió bien. Vamos con la respuesta correcta, la B, ¿no? Bueno, les voy a comentar un poco más con respecto a esta pregunta, ¿ya? El Pauca Raimi se celebra en diferentes lugares del Ecuador. ¿En qué ciudades? Pilas con esto, porque voy a hacer que les pregunte. En Chimborazo, Otavalo, Loja y en Riobamba. Repito, estas se efectúan en Chimborazo, Otavalo, Loja y Riobamba. ¿De qué se trata esta celebración? Se realiza para dar gracias a la tierra por el florecimiento de las plantas y es el tiempo para cosechar variedad de frutos tiernos. Todo en torno a estas fiestas están acompañados por agua y flores. El Pauca-Uraimi no es la única celebración. Las 4 celebraciones indígenas, las mismas que están relacionadas directamente con la agricultura y el recorrido de la Tierra, así como sus movimientos de inclinación que producen los solsticios y equinoccios, ¿ya? Estos coinciden con el Inti Raymi, que es otra fiesta que se efectúa el 21 de junio, el Capac Raymi, que se efectúa el 22 de diciembre, y los equinoccios con el Pauca Raymi, que se festeja el 20 de marzo, y el Quilla Raymi, que se festeja el 22 de septiembre. Es importante acotar que estas celebraciones en cierta forma trataron de ser eliminadas en la época de la colonia por parte de los españoles. Estas celebraciones concuerdan un poco con el calendario católico, especialmente con sus fiestas de San Luis, San Juan, San Pedro y San Pablo. Entonces los españoles lo que hicieron es eliminar básicamente estas festividades al ser consideradas por ellos paganas, ¿no? Y lo tomaron, lo cambiaron con otro nombre. Básicamente es lo que quisieron hacer, pero no lo lograron.
Estas 4 fiestas del calendario agrícola se celebran principalmente en las provincias de Imbabura y pueden participar de ellas propios y visitantes. ¿Ya? Es importante esta información que les estoy dando para que conozcan un poco más, porque este es un eje temático que sí está dentro de la prueba. Continuemos con la siguiente pregunta. Listo, chicos, a ver cómo les fue. Les voy a leer. Algunos han puesto la B, que la D, por ahí he puesto la C, la C. Bueno, vamos a revisar, ¿ya? No se preocupen. No hay ningún inconveniente si se equivocan acá. Para la prueba tienen que estar súper pilas. ¿Listo? Bueno, esta es una pregunta muy importante, que sí van a encontrarla ahí.
y no es la primera vez que hay este tipo de pregunta en las pruebas. En todas las pruebas siempre les van a poner con respecto a este tema. La respuesta correcta es la D. Vamos, ¿ya? En primer lugar, nos está hablando de 1994, que a partir de una ley que fue dada por el señor Alberto Dajic, aquí no lo mencionan, pero este señor fue el principal causante del feriado bancario. Y lamentablemente, como Ecuador no tiene memoria, nuestros políticos siguen haciendo lo mismo y le contratan al señor para que sea asesor económico del país, ya que él fue el principal causante del feriado bancario. Incluso sale en una entrevista que se llama este programa Políticamente Correcto, y hay un opositor a él que le cuestiona sobre esta ley, y básicamente quedó mal parado el señor, porque él fue el causante, Alberto Dají. No se olviden de este nombre. Listo, entonces tenemos varios antecedentes acá, un pequeño contexto más generalizado. Vamos, desregulización del sistema financiero. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que se le dio libre mercado. No había una regularización del sistema financiero. Ellos podían hacer lo que les dé la gana. Eso se llama neoliberalismo, ¿ya? Entonces, esto está intrínseco acá, porque cuando se dio esta ley, se dio de aquí, porque nos están preguntando excepto. Ojo con esta preguntita, coma, excepto. De todos estos, ¿cuál no está aquí? Pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias. Esto también está acá, en el contexto que nos está diciendo. Se vino la dolarización de la economía, esto afectó a gran parte de la población ecuatoriana, que tuvieron que buscar una salida económica. Es decir, cuando ya se empezó el cambio de la moneda, las personas ya no tenían dinero, porque el sucre lamentablemente perdió un valor terrible, entonces la gente ya no tenía dinero, no había circulante, tenían que cambiar los dólares, que ya no, los sucres por dólares, y el sucre ya no valía absolutamente nada. Entonces tenemos la siguiente, igual, cuando pasó esto, pues como hubo una migración, obviamente la gente tuvo que migrar del país, porque ya las oportunidades de empleo fueron bajas. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta. Entonces, esta de acá es la respuesta, porque este postulado no está aquí. Este postulado que nos dice escasas oportunidades de acceso a una formación no está aquí. Entonces, como no está en el texto, por obvias razones, esta es la respuesta. Las demás no son, porque todas estas nos están mencionando acá. Recuerden las clases de parafraseo. Recuerden las clases de parafraseo y el parafraseo. Hay preguntas que están parafraseadas y hay opciones que están parafraseadas. Y tienen que leer muy bien lo que les está pidiendo. Excepto, como esta no se encuentra en el postulado, por lo tanto, esta de acá es la respuesta. Hay que ser medio suspicaz con estas preguntas y conocer un poquito más a lo que dice cada una de las palabras que están ahí. ¿Listo? Siguiente pregunta, chicos.
A ver cómo les fue. A ver, la D, la mayoría ha puesto la opción D, por ejemplo, puesto la C, creo. No, esa creo que es de la anterior. La D, la mayoría ha puesto la D. Vamos a ver, la respuesta correcta es la D. Muy bien. Correcto, chicos. En este tema parece que están súper pilas, ¿ya? Bueno, voy a acotar algunas cosas con respecto a esto de la democracia. Sí. Como ustedes sabrán, la democracia es un término que viene desde Atenas. El término democrático aparece por primera vez en, en muchas civilizaciones antiguas, en donde cimentaron sus instituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e igualitarios tribales. Entre los casos mejor conocidos se encuentran la relativamente breve experiencia de algunas ciudades-estado de la antigua Grecia, en especial en Atenas, alrededor del año 500 a.C. En las pequeñas dimensiones y la escasa población de las polis, o ciudades griegas, explican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo así al 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense. En esta democracia griega no existía la representación. Los cargos de gobierno eran ocupados alternativamente por todos los ciudadanos y la soberanía de la asamblea era absoluta. Todas estas restricciones y la reducida población de Atenas permitieron minimizar las obvias dificultades logísticas de esta forma de gobierno. Entonces, el precursor o padre de la democracia es Clístenes. Clístenes. Él es el padre de la democracia. Luego tenemos tipos de democracia. Tenemos la democracia indirecta o representativa, tenemos la democracia semidirecta o participativa, tenemos la democracia directa, y hay una democracia, digámosle que es un poco extraña, que se llama la democracia líquida. En cambio, esta es una democracia que es de tipo directa, en la que cada ciudadano tiene la posibilidad de votar cada decisión del Parlamento y realizar propuestas, pero puede ceder su voto a un representante para aquellas decisiones en las que prefiere no participar. Es una democracia un poco fuera de lo común, ¿no? Entonces, también tenemos principios democráticos, en donde se habla sobre la igualdad, la limitación del poder, la esfera de lo indecidible, el control del poder, entre otro tipo de características. Ahora, pasemos a lo que es la parte del concepto de deliberación. La deliberación es un concepto o es un acto entendido en cuanto a procesos y resultados en el cual se evalúan las personas importantes y contras relevantes con el objetivo de adoptar una decisión determinada. El proceso puede ser efectuado de manera individual o colectiva, lo que pasó con la ex ministra, la señora Paula Romo, en donde los asambleístas hicieron una deliberación entre ellos para sacarle de cargo por el caso que hubo del uso del gas caducado. Entonces ese fue básicamente el pretexto para sacarla, pero en realidad debieron haberla sacado hace mucho tiempo atrás por los actos fascistas que se efectuaron en el mes de octubre. La represión del pueblo, el uso de armas por parte de los militares, viola muchos derechos humanos. Y vamos a ver más adelante porque hay ciertos artículos que están en la Constitución que defienden la integridad física. Ya les hablé un poco de los derechos, la generación de los derechos. La integridad física, ¿en qué generación de derecho está? Entonces, esas cositas tomen en cuenta porque si les van a preguntar. Claro que es mucha información, sociales es así. Hay mucha información, pero yo les estoy dando así lo más claro y posible. ¿Qué puede ser que les pregunten? Y lo que está un poco relacionado a ciertos temas, ¿sí? Para que no se me pierda, porque es mucha información, es bastante información.
Entonces, tengan en cuenta mis sugerencias que les estoy mencionando y no se olviden de algo. Vean noticias. Vean las noticias, pero no las de Crónica Roja, no vayan a ver esas. Céntrense en noticias políticas, de coyuntura nacional, de economía, cómo está el Ecuador en base a la economía, qué está sucediendo actualmente con la economía, noticias culturales, también festividades, también vi unas preguntas con respecto a las danzas tradicionales y ancestrales. Investigo un poco sobre los pueblos milenarios que hay acá, nacionalidades indígenas, cuántas nacionalidades indígenas hay acá en el Ecuador. Entonces vayan viendo ahí un poco, investigando. Obviamente hay preguntas de la época colonial, sí hay, pero más o menos traten de informarse más con respecto a esos temas que les estoy mencionando, que van ahí de cajón, eso, de ley les preguntan. Vamos con la siguiente, creo que sería la última pregunta. Esto es historia universal. ¿Listo? A ver, me quedan 3 minutitos y vamos a develar la respuesta. La respuesta correcta es la B. Por ahí pusieron una respuesta, pusieron la B. Bueno, la B no es porque es al revés. Es al revés. El paso que se da es desde el geocentrismo al heliocentrismo. Entonces, este es primero.
Este es primero y este es segundo. Desde ahí está mal esta opción. De aquí te pasó acá. Es al revés. Por eso desde ahí ya está mal esta opción. Bueno, chicos, hasta aquí no quedo con ustedes, muchachos. Estamos en la diapositiva número, déjenme revisarle, número 34. Nos falta unas 20 diapositivas más para terminar este primer bloque, que creo que ya mismo la vamos a terminar. Ahí les voy a mandar, ahí les puse con un numerito, con el número 1, ese es el tiempo que ustedes pueden ir practicando de a poco. Entonces, son temas variados los que hemos visto, historia universal, historia ecuatoriana, un poco de la democracia, un poco de derecho, entonces son varios temas que están en la prueba. ¿Sí? Bueno, hasta aquí me quedo, entonces chicos pueden retirarse. Que tengan una buena tarde. Chao, profe, gracias.